Son las 8. Así que, bueno, voy a intentar grabar. A ver. Claro. MP4. Bueno. Es extraño. Bueno, no importa. Creo que voy a grabar a la tarde. Vamos a empezar con la clase de hoy. Habíamos dejado en... Vamos a compartir. Vamos a compartir el PDF para ver dónde habíamos dejado. Habíamos dejado en película delgada, ¿recuerdan? Tenemos la pompa de jabón. Un ejemplo de película delgada, hay otros. En la pompa de jabón había una persona que miraba desde afuera. Es el ojo. Había una persona que miraba de afuera y hacia él venían la luz, que por ejemplo era de color amarillo, cuando lo que incidía era luz blanca. La luz blanca contiene todos los colores. Sin embargo, por ejemplo, la persona que miraba la pompa veía color amarillo. La pregunta era ¿por qué? Amarillo o el color que sea. Amarillo es un ejemplo. Y lo que pasa acá es interferencia. O sea, incidía una onda E sub 0, campo eléctrico, que transmitía S1, se reflejaba E sub 2 y así. Al que miraba del costado, ¿qué es lo que veía? Este es el ojo de vuelta. El que mira del costado, ¿qué ve? La interferencia entre E2 y E5. El que mira de este costado a la transmisión, ¿qué es lo que ve? La interferencia entre E3 y E7. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar E2 con E5 y ver si están interfiriendo constructivamente o destructivamente. Si E2 con E5 para un cierto color, E2 con E5, y interfieren constructivamente, entonces para ese color vamos a tener que el ojo va a tender a ver ese color.
¿sí? Va a estar potenciado a la reflexión. En cambio, si E2 con E5 se reflejan destructivamente, interfieren destructivamente, entonces el ojo no va a ver ese color. Después lo que hicimos es ver los campos eléctricos, cómo quedaban, E2, E3, eso ya lo vimos. Pero no vamos a hacer en la vida práctica no se suele poner E2 completo, E3 completo. Ya se sabe cómo es. Y lo que se suele tomar para resolver este tipo de ejercicios es la fase inicial. La fase inicial, en este caso, es 0 para E0, es 0 para E1, es pi para E2, es K2D para E3, es K2D para E4, es 2K2D para E4 cuando llega a X igual a 0, y así siguiendo. ¿Cómo se resuelve esto de forma rápida? Como está acá, como está en este dibujo. En este dibujo tenemos la referencia. La referencia es E incidente. E incidente es E0, ¿no? Incide con la referencia que es 0 de fase inicial. La transmitida tiene la misma fase que el incidente. Por lo tanto, la transmitida también va a tener fase 0. Y como estamos pasando de un N1, que es 1, que es aire, a un N2, que es mayor que el aire, la reflejada se refleja en contrafase. Por lo tanto, E2 se refleja con ángulo pi. Entonces, la onda progresa por el medio de la película, delgada, y llega hasta la derecha, y al progresar por el medio de propagación, su fase aumenta en K2 por D. Ustedes saben que siempre que una onda progresa una distancia D, su fase aumenta en K por D. ¿Sí? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Cuando llega al lado derecho, la transmitida tiene la misma fase que la incidente, o sea, K2 por D. Y la reflejada, como estamos pasando de N2 más grande a N3 más chico, la reflejada está en fase y se refleja como K2 por D. Esa reflejada progresa hacia la izquierda hasta llegar a X igual a 0. Cuando llega a X igual a 0, volvió a trasladarse una distancia D. Y no importa que se trasladó distancia D hacia la izquierda, su fase también aumenta. Y su fase aumenta otra vez en K por D. De modo que K por D más K por D queda 2KD. Y ahora la transmitida de esa es la transmitida que va hacia el aire. La transmitida tiene la misma fase que el incidente. O sea que la transmitida va a ser 2K2D. La reflejada, como estamos pasando de N2 más grande a N1 más chico, la reflejada va a estar
en fase. Y vamos a tener que la reflejada, por supuesto, va a estar en fase ¿con quién? Con el 4. Esa reflejada va hacia adelante y se mueve nuevamente, progresa en una distancia D. Como progresa en una distancia D, su fase aumenta en K por D, de modo que termina con una fase final de 3KD. Finalmente, la transmitida tiene la misma fase que el incidente y es 3KD. Siempre K sub 2, porque K de la película, K del medio 2. K del medio 2. Acá este método es el método simplificado. Este método es muy sencillo de hacer. No siempre les va a tocar N1 más chico, N2 más grande y N3 más chico. Muchas veces les puede tocar, por ejemplo, N1 más chico, N2, lo estoy poniendo a la izquierda, ¿no? ¿Lo ven? N2 más grande que N1 y N3 más grande que N2. Podría pasarles eso. Por ejemplo, si tuvieran aire N1, la película N2 y un vidrio N3. Una cobertura de lentes, por ejemplo, ¿no? Un vidrio N3. Entonces, si incidimos con fase 0, esto se resuelve en el momento, ¿ven? Incidimos con fase 0, se transmite fase 0, y como pasamos de N1 a N2 mayor que N1, se refleja con fase pi, se refleja en contrafase. Esa onda progresa en el medio 2 y llega hasta la derecha, de modo que su fase va a ser K2 por D. La transmitida va a ser igual al incidente, K2D. La reflejada, como pasamos de N2 a un N3 más grande, va a ser K2D más pi, porque se va a reflejar en contrafase. Ven que en este caso ya está dando distinto que en el caso de la pompa de jabón. Cuando esta onda llega a la parte izquierda, progresó una distancia D. Por lo tanto, llegó con 2 K2D más pi. Y se transmite hacia atrás, por supuesto, se transmite hacia la izquierda, igual que la incidente, que es 2K2D más pi. La reflejada, como pasamos de N2 a un N1 menor, se refleja en fase, 2K2D más pi. Y cuando llega, progresa hacia la derecha, y cuando llega a X igual a D, llega como 3
K2D más pi. Porque progresó otra vez la distancia D. Finalmente se transmite como 3 K2D más pi, porque la transmitida es igual a la incidente. Ven que nos tocó un caso distinto y la resolución fue distinta. Me refiero, los criterios que se usaron son los mismos, pero hubo que hacer una resolución nueva para el caso de la lente recubierta. Una resolución nueva, distinta, o digamos que dio distinto resultado que para la pompa de jabón. Y ahora lo que tenemos que... ¿Tienen alguna duda hasta acá, en voz alta? ¿Quieren que repitamos algo? Profe, una pregunta. Sí. Si usted seguiría con la reflejada, sería 3K2D más 2pi, ¿no? Correcto. Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ve una persona que tiene el ojo a la izquierda, que ve la parte reflejada? Lo que ve son dos ondas, y según esto, queda así, E igual a E2,0 coseno de menos K1X menos omega T más pi, esa es la primera reflejada, más y es un 5,0 coseno de menos omega T más 2K2D. Eso es lo que vería la persona que mira del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer para que lo que vea sea una interferencia constructiva? Es decir, en función del tiempo, E2 y E5 estén en fase. ¿Cómo hacer para que E2 y E5 estén en fase? Bueno, entonces, para que estén en fase, la diferencia entre cambio de color, la diferencia entre la fase de esta y la fase de esta, que sería la fase 2 y la fase 5, tiene que ser igual a un número a 0, o sea, diferencia de fase 0, o que sea múltiplo de 2pi. ¿Sí? De modo que el desfasaje tienda a 0 y se sumen. Entonces, vamos a tener máxima reflexión
máxima reflexión cuando φ5 menos φ2 sean 0 más 2nπ, o más 2π por n, donde n es un entero. Pero φ5 y φ2 tienen componentes en común. φ5 y φ2 tienen la componente k1x, que la tienen las dos, y el omega t, que la tienen las dos. Al restarse, el menos k1x se va y el menos omega t se va. Y queda solamente la fase inicial. O sea que lo que queda acá es 2k2d menos pi igual a 2pi por n. El K2 a la vez es 2pi sobre lambda 2. O mejor dicho, el K2 es N2 o N de la película por K del vacío. K2 es N2 por K del vacío, donde N es el índice de refracción. El K del vacío sería 2pi sobre lambda. No le ponga nada porque es lambda del vacío. Un error muy común en los parciales es que se olviden del N2. Entonces recuerden, se los aviso ahora, que el N2 tiene que ir porque es el K que se usa, es el K de la película. 2pi sobre lambda al vacío por D. Paso pi sumando y me queda 1 más 2n por pi. Y de ahí se pueden despejar varias cosas. Se puede despejar el espesor D, se puede despejar el espesor D, se puede despejar lambda, o sea, se puede despejar el color, donde se favorece la reflexión, y se puede despejar N, que es el índice de refracción de la película. Por ejemplo, si la incógnita fuera, ¿cuál es el índice de refracción de la película para que haya máxima reflexión? Entonces, en ese caso se despeja N2. Si la pregunta es cuál es el espesor, se despeja D, y si la pregunta es cuál es el color, se despeja lambda. Si, por ejemplo, la pregunta es cuál es el color, despejo lambda, se me vino para abajo, despejo lambda, y va a ser igual a 4 N2 D sobre 1 más 2n. Por supuesto n, que el valor le va a tomar acá. N igual a 0, 1, 2, y así.
Fíjense que yo hice la resta en el orden de la que se reflejó por última vez, que es phi 5, menos la que se reflejó por primera vez, que es phi 2. Yo les recomiendo hacer eso. Restar phi 5 menos phi 2 y no phi 2 menos phi 5. Porque si restan phi 2 menos phi 5, el n les va a quedar, el n entero, ¿no? El número entero n les va a quedar negativo. Entonces, para que matemáticamente sea mejor, yo siempre resto el que se refleja en segunda instancia, que es phi 5, menos el que se refleja en primera instancia, que es phi 2. Eso para que haya máxima reflexión. ¿Y qué hay que hacer para que haya mínima reflexión? Una consulta, profe. Sí. El N2, o sea, viene del K2, es parte del K2. Eso no me quedó muy claro. Claro, porque ¿qué pasa? K2 es N2 por K. Ah, ahí está. Ya. Es el espesor de la película por el K. El espesor, no, perdón, El índice de refracción. el índice de refracción, sí. Listo, gracias. Claro. Sí, K en cualquier medio es el índice de refracción multiplicado por el K al vacío. Por eso no se olviden nunca del N de la película, porque les va a dar mal. Si en cambio estamos buscando la mínima reflexión, acá lo estoy poniendo un poco más abajo, estamos buscando la mínima reflexión que vamos a restar. Phi 5 menos phi 2. Pero ahora lo que queremos es saber para qué colores o para qué espesores phi 2 y phi 5 se suman al revés o se restan. Es decir, que estoy haciendo un gráfico a la izquierda, ¿no? Y esto es tiempo. E2 esté así y E5 esté así. Y se restan. Para que pase eso, tienen que tener una diferencia de fase de pi o congruente con pi, o sea, pi más 2pi por n. Nuevamente, es 2k2d menos pi, 2k2d menos pi, igual a 2pi n. K2, que es n2, 2pi sobre lambda, pi sobre lambda por d, y el pi lo pasamos sumando, y queda 1 más n por 2pi. Nuevamente de esto pueden despejar n va a ser 0, 1, etcétera, etcétera. Eso depende del caso, ¿eh? Hay veces que n empieza de 1, hay veces que n empieza de 0. El entero, ¿no? A veces que el entero empieza de 0, a veces que el entero empieza de 1, y si hubieran restado phi 2 menos phi 5, el n habría sido negativo.
Por eso les recomiendo restar Φ5 menos Φ2. Bueno, y así se resuelven todos los casos. Acá tenemos más abajo lo que yo les decía recién. Y también podemos ver la transmisión. La transmisión es entre E3 y E7. O sea, la transmisión que es lo que ve una persona que está con el ojo del lado derecho. Ahora estoy dibujando el ojo. Entonces lo que le llega a esta persona es E3 más E7. Entonces, para máxima transmisión, tenemos que hacer la fase 7, lo estoy poniendo acá abajo, máxima transmisión, fase 7 menos fase 3 igual a 0 más 2pi por n. ¿Y qué es la fase 7? Es K3 por x menos d menos omega t, ¿sí? La fase 7 es K3 por x menos d menos omega t más 3K2d. Y quiero la fase 3. K3, bueno, hay un 3 por x menos d menos omega t más K2 por d. Cuando se restan Φ7 menos Φ3, el K3 menos, por x menos d se va, el omega t se va, y queda 3K2d, que es lo que está acá, menos K2d que está acá. Y eso va a ser igual, si tiene que haber máxima transmisión, a 0 más 2pi por n. Y si tiene que haber mínima transmisión, a pi más 2pi por n. Por una cuestión de energía, los colores que se transmiten, que se reflejan más, se transmiten menos. Y los colores que se reflejan menos, se transmiten más. ¿Sí? O sea que si una persona ve una burbuja, la burbuja dejémosla de lado, supongamos que recubrimos una lente. Si la persona ve la lente de color amarillo, del lado contrario, el amarillo va a estar quitado por una cuestión de energía, ¿sí? Del lado de la transmisión. ¿Qué más? A ver, ¿qué se me haya pasado? Profe, ¿te puedo hacer dos consultitas? Sí. La primera es, ¿por qué en el primer caso, no entendí por qué el primer caso era Φ5 menos Φ2 y después es, en vez de Φ3 menos Φ1, es Φ1 menos Φ3? Φ7 menos Φ3. ¿Es cómo, perdón? No es Φ1 menos Φ3, es Φ7 menos Φ3. Ah, está bien, ahí va, gracias. Y la otra pregunta es, y en el caso, por ejemplo, el caso aparte que has dibujado hoy, de que N3 fuera mayor que N2, también entonces quedaría
siempre quedaría en base a K2, ¿no? Siempre queda en base a... Claro, siempre queda K2. Hay veces que K2 es aire, porque por ejemplo es una película de aire que hay entre dos vidrios. En este caso, K2 tiene un N2 que vale 1, pero siempre se usa K2. Bien, buenísimo. Gracias, profe. Si esto que puse acá abajo no es Φ1, sino Φ7. Φ7 menos Φ3. Bueno, algo me estoy olvidando, pero no me acuerdo de qué. Bueno, ya me voy a acordar y volveré. Vamos a ver lo que se llama principio de Huygens. Huygens era un físico del siglo XVII, Christian Huygens. Bueno, él era holandés, o sea que en holandés se dice Huygens. O sea, lo van a escuchar como Huygens o como Huygens. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que postuló? El postulado que hizo él es sencillo, pero tienen que tener en cuenta que fue hecho en el siglo XVII. ¿Sí? No fue hecho en el siglo XX. El tema es cómo encontrar el frente de onda nuevo cuando se conoce el frente de onda viejo. Supongamos que tenemos un frente de onda de una cierta onda, valga la redundancia, que es este que está acá. Estoy marcando en rojo. Este es el frente de onda viejo. Para tiempo t. ¿Cómo encuentro el frente de onda para un tiempo t más delta t? T más delta t. Lo que postuló Huygens era lo siguiente. En cada punto del frente de onda anterior, trazo esferitas, que son estas esferitas que se ven acá, de radio igual a C por delta T. Son esferitas en el caso de que el medio sea isótropo. Si el medio no es isótropo, son elipsoides, pero bueno, es un detalle. Trazo esa esferita, trazo la otra esferita, trazo la otra esferita y trazo la otra esferita. Entonces la superficie tangencial a las esferitas, que es la superficie de afuera, va a ser mi frente de onda nuevo para T más delta T. Eso es lo que postulo. Bueno, parece muy sencillo, ¿no? Pero tengan en cuenta lo siguiente. El principio de Huygens predice que si tengo una abertura, como el que estoy dibujando acá, entonces, y viene un frente de onda, que es la raya azul, entonces trazo las esferitas
nuevo frente de onda. Trazo las esferitas, nuevo frente de onda. Trazo las esferitas, nuevo frente de onda. Trazo las esferitas, nuevo frente de onda. Y a partir de acá, trazo las esferitas en el nuevo frente de onda. Y la nueva línea tangencial, ¿cómo queda? Así. Y esto ya predice que la onda va a doblar hacia atrás de la abertura. Cosa que intuitivamente pareciera que no fuera así. Pero sí, la onda cuando pasa por una abertura dobla para el costado. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Eso se llama difracción. La difracción está prevista entonces por el teorema de Huygens. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? Eso fue en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XIX, 200 años después, este principio fue investigado porque este principio lo que hizo Huygens era cualitativo. Cualitativo, o sea, trazo las esferitas y es el nuevo frente de onda, pero no cuantitativo. En el siglo XIX se investigó esto cuantitativamente. Y, por ejemplo, uno de los que lo hizo es Kirchhoff. Se la conoce por la ley de Kirchhoff. Lo que se predice en este caso con Fresnel y Kirchhoff. Acá están, Fresnel y Kirchhoff. Lo que predijeron Fresnel y Kirchhoff es que en la dirección de 0 grado, lo estoy marcando acá en azul, en la esferita, ¿lo ven? En la dirección de 0 grado se transmite más que en la dirección que forma un ángulo θ. O sea, el frente de onda anterior emite más campo eléctrico en la dirección de 0 grado que en la dirección θ. Y eso lo predicen a través de lo que se llama un factor de oblicuidad. El factor de oblicuidad de Kirchhoff y Fresnel, K de θ, es un medio por 1 más coseno de θ. Ese factor de oblicuidad lo que predice es que para 0 grado, K de θ vale 1. O sea, se transmite el máximo. Pero, por ejemplo, para 60 grados, coseno de θ vale 1 medio. Y nos queda un K de θ de 3/4. ¿Sí? Eso es lo que se llama factor de oblicuidad. Eso fue predicho por los estudios de Fresnel y Kirchhoff. Además de ellos, el tema fue estudiado por Sommerfeld, que, a ver si lo veo acá abajo, acá lo estoy recuadrando. Bueno, Sommerfeld
postuló otro k de tita que era directamente coseno de tita. Este es el de Sommerfeld y este es el de Fresnel-Kirchhoff. Bueno, el de Fresnel-Kirchhoff se postuló así porque predice que hacia atrás el k de tita vale 0. O sea, para 180 grados, el k de tita vale 0. En cambio, el de Sommerfeld, para 180 grados, da menos 1. Entonces, bueno, el libro de Hedge usa el de Fresnel-Kirchhoff, por ejemplo. Así que, bueno, hay varias versiones. Nosotros podemos usar cualquiera de los dos. El libro de Larrondo y Ábalos usa el de Sommerfeld, el de coseno de tita. Bueno, y ahora, ¿quedó alguna duda sobre, antes de seguir, ¿quedó alguna duda sobre el principio de Huygens? Bueno, vamos a la ley de Snell. Ya la conocen, porque la vieron en la reflexión ionosférica, ¿recuerdan? La diferencia es que en la reflexión ionosférica la onda incidía desde abajo. Y acá, en este dibujo, incide desde arriba. La incidente está arriba, la reflejada está arriba y la transmitida abajo. Es un detalle del dibujo, nada más. El medio de incidencia tiene velocidad C1 y el medio transmitido tiene velocidad C2. La idea es, usando el principio de Kirchhoff, el de Huygens, usando la ley de Huygens, predecir la ley de Snell, deducirla. Entonces, vamos a la deducción. Y cambiar de color para que se vea, el rojo se ve un poco más clarito, más nítido. Acá estamos viendo el frente de onda, ¿no? El frente de la onda incidente. El frente de onda de la onda incidente es la línea de puntos que va entre el punto A y el punto B. La línea de puntos que va entre A y B es el frente de onda incidente. Obviamente, la onda incidente llega primero al punto A que al punto C. Llega al mismo tiempo al punto A que al punto B. ¿No? ¿Se nota eso? Llega al mismo tiempo al punto A que al punto B. Pero al punto C llega un rato después. ¿Cuánto después? Un tiempo delta t. De modo que la distancia ABC va a ser C1 por delta t. ¿Qué pasa del lado de abajo, del lado 2? Recordemos las esféricas de Huygens. Y saquemos una foto en el instante t igual a delta t.
t igual a delta t. Y sacamos una foto. Estoy escribiendo acá, foto en t igual a delta t. El punto A ya ha estado emitiendo durante un tiempo delta t. De modo que el radio de su esfera, de Huygens, es C2 delta t. ¿Sí se ve eso? Bueno, eso es el punto A. Porque el punto A empezó a emitir en tiempo igual a 0. Y si estamos en el tiempo delta t, ya ha estado emitiendo durante un tiempo delta t. Por eso el radio de la esfera de A es C2 delta t. Pero el punto C empezó a emitir en tiempo igual a delta t, que es el tiempo en t igual a delta t. Como la foto está sacada en tiempo igual a delta t, evidentemente, el punto C ha estado emitiendo por un tiempo igual a 0. O sea, en la foto que sacamos, el punto C no ha estado emitiendo por ningún tiempo. Por lo tanto, su radio, el punto C, vale 0. O sea, C2 por 0, porque delta T es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos el nuevo frente de onda? El nuevo frente de onda está dada por la superficie, que es tangencial a todas las esferitas. O sea que tiene que ser tangencial a la esfera que emitió A y también tiene que ser tangencial a la esfera que emitió C. Pero ahora, la esfera que emitió A, su parte tangencial está en el punto D. Y la parte tangencial de C está en el mismo C, porque tiene radio 0. Como la esfera de C tiene radio 0, es directamente la tangencial al punto C. O sea que la superficie tangencial es esta línea de puntos que está marcada acá. Y la onda transmitida va a ser perpendicular a esa línea tangencial. O sea que la onda transmitida va a ir en la dirección AD, formando un ángulo beta con la normal. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque si no, repito algo, repito lo que sea. Perdón, profe, una consulta. Eso sería RC igual a C2 y ahí no logro ver qué dice. Por 0. Porque delta T vale 0. En el instante que está en la interfaz sería. En el instante que se saca la foto, que es en el mismo instante en que la onda llega a C. Ah, ok. O sea, en el instante que la onda llega a C, que es tiempo de igual a delta T, se saca la foto. Y en ese momento, C está empezando a emitir.
Por lo tanto, el radio de su esferita vale 0. Claro, en el punto C todavía no hay ninguna esfera. Ahí está. Claro, hay una esfera de radio 0, digamos. Claro, claro. Exacto. Gracias. De nada. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿El Sí. C2 por delta T sería desde la hasta D? Sí, el de A sí. El del punto A abarcaría entre el punto A y el punto D. El radio de esa esfera es C2 por delta T. Claro, ¿Por está qué? bien. ¿Por qué? Porque el punto A empezó a emitir en tiempo igual a 0. Y como estamos en la foto en tiempo igual a delta T, el punto A ya ha estado emitiendo durante un tiempo delta T. Claro, está bien, está bien. Gracias, profe. De nada. Si no me expliqué bien, lo explico de vuelta para si alguien tiene alguna duda. Bueno, y ahora tenemos dos triángulos. Fíjense que este ángulo alfa que está arriba es el mismo alfa que está acá. Y el ángulo beta es el mismo ángulo beta que está acá. Entonces, lo que tienen en común ambos triángulos es el lado AC. O sea que nosotros sabemos que AC es igual a AC. Pero AC, ¿qué es? Es C1 delta T sobre el seno de alfa. Y eso es en el triángulo de arriba. Y a la vez, AC es C2 delta T sobre el seno de beta. Los delta T se van y queda seno de alfa sobre seno de beta igual a C1 sobre C2. Esa es de Snell, para cualquier onda. Esa es la de Snell. En la onda electromagnética, C1 es C del vacío sobre N1 y C2 es C del vacío sobre N2. En la onda electromagnética queda N1 seno de alfa igual a N2 seno de beta.
¿Sí? N1 seno de alfa igual a N2 seno de beta. Profe, ¿por qué el segmento AC es C1 delta T sobre el seno de alfa o al revés el de beta? Sí, voy a poner en azul ahora para que se vea mejor. Lo cambio en azul. Acá lo que se forma es un triángulo, el triángulo ABC. Lo estoy marcando en azul. El triángulo ABC. En el triángulo ABC que marqué en azul, si hacemos el seno de alfa, es C1 delta T sobre el segmento AC. En el triángulo de abajo, que es el triángulo ACD, el seno de beta es C2 delta T dividido el segmento AC. ¿Sí? Pues son triángulos rectángulos que se forman. Es por eso que se puede escribir así. Ah, está bien, gracias. No de nada. Bueno, de ahí hemos deducido la ley de Snell a través de el principio de Huygens. Bueno, hemos deducido. Lo hemos deducido nosotros porque alguien lo hizo antes, ¿no? La reflexión total interna es algo que también vimos en la ionósfera. Recuerdan que la ionósfera refleja las ondas correctamente cuando hay reflexión total interna, cuando no hay transmisión hacia arriba. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque si supongamos que el incidente fuera esta, ¿no? Incidente. ¿Y la transmitida cómo sale? Si C1 es mayor que C2, la ley de Snell predice que la transmitida se inclina hacia la normal, como está acá. O sea que beta es menor que alfa. Eso para cuando C1 mayor que C2. Pero cuando C1 es menor que C2, o C2 es mayor que C1, la normal se inclina, perdón, el rayo se inclina hacia afuera. Eso es lo que pasaba en la ionósfera, donde la velocidad de propagación en la ionósfera, por lo menos la velocidad de fase, era mayor que la del aire. Si este es el ángulo alfa, y ese es el ángulo beta, nosotros hacemos aumentar alfa, aumentamos alfa, hasta que pasa qué cosa. Bueno, me equivoqué. Vamos a borrar. Aumentamos alfa hasta que pasa lo siguiente. Cuando alfa llega a un valor que se llama alfa crítico, beta vale 90 grados. ¿Cómo sabemos el valor de alfa crítico?
Sencillo, lo reemplazamos en la ley de Snell, que está acá arriba. Y resulta que beta vale 90, por lo tanto, reemplazamos alfa por alfa crítico. Y seno de beta lo reemplazamos por 1. Eso es la segunda fórmula. Seno de beta lo reemplazamos por 1 porque es seno de 90. Y seno de alfa por seno de alfa crítico. Y ahí se despeja alfa crítico, que es la inversa seno de C1 dividido C2. Ahí pueden ver que alfa crítico existe siempre y cuando C1 sea menor que C2. Porque si no, alfa crítico no existe, ¿sí? ¿Qué pasa si alfa ahora es mayor que alfa crítico? Si alfa es mayor que alfa crítico, se inciden con un ángulo mayor que alfa crítico, pasa lo mismo que en la ionosfera. Se refleja todo. Hay incidente, hay reflejada, pero no hay transmitida. No transmitida. Eso es lo que sucede con alfa mayor que alfa crítico. Y eso es lo que pasaba en la reflexión ionosférica. Nosotros en la reflexión ionosférica lográbamos que alfa fuera mayor que alfa crítico. ¿Para qué? Para que la onda se reflejara en la ionosfera y llegara a una antena lejana. ¿Preguntas? Eso se llama reflexión total interna. No hay transmisión. Bueno, lo que sigue es difracción. ¿Se llamaba reflexión? ¿Se llamaba eso? Total interna. Sí, gracias. Acá está. Reflexión total interna. Bien. El tema que sigue es difracción. Es un tema nuevo que ya les había dicho algo, les había adelantado algo. La difracción es el hecho de que las ondas doblan cuando llegan a una abertura o algún obstáculo. Vamos a ver un ejemplo. Esto es lo que uno pensaría que sucede en forma intuitiva. No es lo que sucede en la realidad, lo que está en la figura. Lo que está en la figura es lo que uno intuye que sucede. Que hay una onda incidente, una abertura de ancho A, y en la pantalla se forma una imagen de ancho A. La parte oscura de la pantalla es la parte iluminada, para que no haya confusión. ¿Sí? ¿Está claro eso? La franja oscura de la pantalla es la franja iluminada. Entonces, lo intuitivo, lo que nosotros pensamos que ocurre, es esto, que la onda no dobla. ¿Y por qué pensamos eso? Porque el sentido que más usamos
es la vista. Y la vista capta luz. Y cuando vemos que la luz atraviesa una ventana rectangular, vemos que forma en el piso o en la pared un patrón iluminado rectangular, del mismo tamaño que la abertura. Entonces uno tiende a pensar que la onda no dobla atrás de la abertura. Pero claro, eso pasa porque el tamaño de la ventana es mucho mayor que la longitud de onda de la luz. Por eso la luz no dobla atrás de la ventana. Pero ¿qué pasa con el sonido, por ejemplo? ¿Qué pasa si alguien está hablando en una habitación y ustedes están en otra? ¿No lo escuchan acaso? Sí lo escuchan, porque el sonido, cuando pasa por la puerta, dobla. Porque la longitud de onda del sonido es comparable con el ancho de la puerta. Al ser la longitud de onda del sonido comparable con el ancho de la puerta, el sonido sí puede doblar hacia el costado de la puerta. En cambio, para hacer que doble la luz, hay que hacer una abertura muy chiquitita, del orden del micrón, porque el tamaño de la longitud de onda de la luz está en el medio micrón, más o menos. O sea que para que doble la luz necesitan una abertura del orden del micrón. En cambio, para que doble el sonido dobla tras la puerta. Lo que sucede en la vida real es esto, no lo anterior. Esto es lo que no sucede. O por lo menos, esto sucede si lambda es mucho menor que la abertura. Y esto es lo que sucede con la luz que pasa por una ventana. Pero no es lo que sucede siempre. Lo que sucede cuando hay difracción es esto. La onda dobla, de modo que no solamente produce una franja de ancho A, sino que produce la onda dobla hacia los costados. Acá lo marco en azul. La onda dobla hacia los costados, de modo que produce una franja de ancho H, que es mucho mayor que A en general. Entonces lo que se produce es un máximo central, un máximo lateral, después se produce un mínimo, en la parte blanca. Recuerden que la parte que está oscura es la parte iluminada en la pantalla. La parte que está oscura en la pantalla es la parte que está iluminada. Al lado del máximo central hay un mínimo. Después está el primer máximo lateral. Máximo lateral. Acá hay un mínimo. Acá hay un segundo máximo lateral. Y así. Digamos, el máximo central concentra la máxima iluminación. Y a medida que nos movemos para el costado, la intensidad va bajando.
O sea, la intensidad del primer máximo lateral es menor que la intensidad del máximo central. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿en el centro hay un máximo? ¿Siempre? ¿O en el centro puede haber un mínimo? ¿O en el centro puede haber algo intermedio? Bueno, la respuesta es que en el centro hay un máximo siempre y cuando la difracción sea del tipo lejana. Ahora lo vamos a aclarar mejor, más adelante. Si la difracción es lejana, en el centro siempre hay un máximo. Si la difracción no es lejana, lo que se llama difracción cercana, entonces en el centro no hay un máximo. Podría haber un mínimo o podría haber intermedio o también podría haber un máximo. Podría haber cualquier cosa. O sea, ¿hay máximo? Para asegurarse que haya un máximo, tiene que ser una difracción lejana. Lo que vemos acá es lo que pasa cuando hay un obstáculo. El obstáculo es el cuerpo, lo que acá aparece como cuerpo. La luz viene de la izquierda y la luz, cuando pasa al lado del cuerpo, lo rodea y vemos cómo produce iluminación en una parte donde debería estar la sombra. Por lo menos cerca de los bordes de la sombra del cuerpo, produce un anillito o algunos anillitos, y esos anillitos son la difracción de este cuerpo. O sea que no solamente es con la rendija o con la abertura, sino también con los obstáculos, con los cuerpos. La luz, cuando pasa atrás de los obstáculos, dobla. También. Y acá aparece el tema de la difracción cercana y lejana. ¿Qué es la difracción? Desde el punto de vista conceptual, si uno tiene que explicarlo, es lo que yo les dije antes, es el hecho de que la onda dobla. Pero desde el punto de vista matemático, ¿qué es la difracción? La difracción desde el punto de vista matemático es la interferencia. Ustedes vieron la interferencia entre varias fuentes. ¿Qué pasa ahora cuando hay una abertura? Cuando hay una abertura, un diferencial de área que estoy marcando acá, un diferencial de área, hacia el observador, interfiere con otro diferencial de área que también llega al observador. Entonces, ¿qué es la difracción? La difracción se puede definir desde el punto de vista matemático como la interferencia entre distintos diferenciales de área y la misma abertura. Bueno, es matemático y conceptual también eso. Por un lado, el concepto es que la difracción hace que la onda doble atrás de la abertura. Y el segundo concepto es que la difracción es la interferencia entre diferenciales de área de la misma abertura. Bien. ¿Cuándo la difracción es lejana?
La difracción es lejana cuando los diferentes diferenciales de área llegan en fase. O sea, lejana, en la difracción lejana, los diferentes diferenciales de área llegan en fase. Y se suman, dando por resultado un máximo. ¿Pero dónde llegan en fase y se suman? Para ángulo cero llegan en fase y se suman. Para θ igual a 0. Bueno, está mal hecho el dibujo. El observador debería estar... Vamos a borrar esta última línea. El dibujo tendría que haberlo hecho un poco mejor. El observador está acá. El observador está acá. Desde el centro de la rendija hay un ángulo cero. Si la difracción es lejana, todos los diferenciales de área contribuyen a favor. Pero para que eso pase, ¿qué tiene que suceder? Para que eso pase, el diferencial de área que está en el centro de la rendija tiene que interferir a favor con el diferencial de área que está en el extremo. Tiene que interferir a favor con el diferencial de área que está en el extremo. O sea que los caminos que están acá, entre los diferenciales de área y el observador, no tienen que diferir mucho. Tienen que diferir poquito. Entonces supongamos que el observador está a una distancia de O, acá está marcada, de la rendija, y que la fuente de la onda está a una distancia de F de la rendija. Y tomemos D como el valor mínimo entre DF y DO. Distancia a la fuente, distancia al observador. Si lo que llega a la rendija son ondas planas, la fuente es como si estuviera en el infinito. O sea que DF tiene infinito. Y lo que importa es DO. Bueno, esta distancia hasta el observador, que está en 0 grado, es R0. Y la distancia que está desde el extremo hasta el observador es R0 más la raíz de DO cuadrado
más a sobre 2, este es un signo más, ¿no? Más a sobre 2 al cuadrado, por Pitágoras. Perdón, R0 es de O. Me equivoqué. R0 es de O. Acá lo voy a arreglar. R0 es de O. Acá lo arreglé abajo. Y acá R0 no va. Va directamente de O cuadrado más A sobre 2 cuadrados, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que sea difracción lejana? Que K por la distancia de O cuadrado, de O es D, ¿no? Porque de F se supone infinito. De O cuadrado más A cuadrado por sobre 4 menos K por DO, la diferencia de fase, la diferencia de fase entre la de arriba y la de abajo, por supuesto el omega t se resta y se cancela, ¿sí? Recuerden que el omega t se cancela, tiene que ser mucho menor, por ejemplo, que pi sobre 4. Yo puse pi sobre 4 para que dé, pero el criterio podría haber sido mucho menor que pi sobre 10. Lo que pasa es que si pongo pi sobre 4 da bien. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta? Lo ven, ¿no? ¿Qué es lo que recibe el observador? De ambos diferenciales de área. Recibe diferencial de 1, que es el del centro, es diferencial de sub 0, coseno, K por D, menos omega t. Eso es lo que recibe del diferencial de área que está en el centro de la rendija. Lo que recibe del diferencial de área que está en el borde de la rendija es diferencial de O, coseno de K por raíz cuadrada de O cuadrado más no sé cuánto, de O cuadrado más A cuadrado sobre 4, menos omega t. Cuando comparamos las fases, para que haya un máximo, ¿qué tiene que pasar? Lo mismo que pasaba para la película delgada. Para que haya un máximo, tienen que diferir en 0. ¿Por qué el 2pi no sirve acá? Porque si difieren en 2pi, va a haber algún área intermedia en la rendija donde difieran en pi. Entonces eso no nos conviene. Acá lo que conviene es que difieran en 0, directamente.
Cuando restamos las dos fases, el omega t se va y nos queda que la condición para la difracción lejana es la que está abajo. Pero si hacemos un Taylor a la raíz cuadrada con a mucho menor que d, termina quedando lo voy a buscar porque lo tengo hecho, por no ponernos a hacer un Taylor acá. Esto es K multiplicado por el Taylor da D0 más a cuadrado sobre 8 de 0. ¿Sí? Ese es el Taylor de la raíz. De esta, entonces, K por D0 se va, porque está tanto en este K por D0, que está abajo, se va con el que está restando, y queda K por A cuadrado sobre 8 de 0, mucho menor que pi sobre 4. Se me fue de hoja. Me queda K por A cuadrado sobre 8 de 0, mucho menor que pi sobre 4. Por supuesto, dijimos que pi sobre 4 lo puse para que dé, pero podría haber sido pi sobre 10, pi sobre 20. De ahí sale esta condición de lejanía. Y d tiene que ser mucho mayor, no mayor, mucho mayor que a cuadrado sobre lambda. ¿Qué es a? A es la dimensión más grande que tiene la rendija. En este caso, a es mayor que b. Bueno, b quedó tapada. Y lambda es la longitud de onda. Esa es la condición para que la abertura se considere difracción lejana. Por supuesto que cuando el punto del observador no esté a 0 grados, sino que esté a un ángulo θ, esté a un ángulo θ con la horizontal, entonces dos puntos distintos de dos diferenciales de área distintos de la misma rendija no van a interferir constructivamente, sino que va a haber una diferencia de camino, que es la que estoy marcando en rojo. O sea que el observador, para el observador, por más que sea rendija lejana, no le va a llegar en fase. Es por eso que para ciertos θ dejamos de tener máximo y pasamos a tener mínimos o pasamos a tener máximos laterales. ¿Sí? En lugar de máximo central. Que es lo que habíamos visto hoy más temprano.
Bueno. 9:35, a ver si... ¿Qué tenían para ver hoy en la práctica? Daniel, Hola. hola. Tenemos el ejercicio 14 y el 15 en la práctica hoy, de la guía 5. Claro, era el de la película delgada. Eso. Bueno. Bueno, les voy a dejar todo el tiempo. Vamos a seguir con esto la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene directamente vamos a ver la dispersión lejana.